ser. Recording in progress. A partir de la función inversa, ¿no? ¿No? Derivando esto me quedaba 1 sobre la derivada de la función de f de menos 1 en x. ¿Cierto? Donde esto no es otra cosa que es un elemento, no es un elemento, ¿no? Considerando que el x, eso que le quede claro, si f y si y es igual a f de x, ¿no? Si y es igual a f de x, si y es igual a f de x, no, el x no es otra cosa que f de menos 1 de y. Podemos inferir eso. No podemos inferir eso. Entonces, este elemento, como pueden ver acá, hay un f de menos 1x. En realidad, este x que está haciendo acá, en cierta forma, ¿no? Si queremos verlo, está haciendo el papel de y, ¿no? Como ven acá. Si todo esto de acá, toda esta expresión que está acá, en realidad está haciendo el papel de x, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Se basta conocer este x para poder hallar la derivada al inverso, ¿no? Basta conocer este x. Si conozco este x, fácilmente yo puedo hallar la derivada de esta, ¿no? De esta expresión que está acá, de esta que está acá, y podemos expresar eso, ¿no? Podemos fácilmente expresar eso. Muy bien. Como pueden ver, la función arriba está definida, ¿no? Como ven, la función arriba, f de x, ¿no? Está definida como la integral, ¿no? Como ven, está definida como la integral, ¿no? Como pueden ver ahí, de 1 hasta 4x más 1. O sea, acá está f de x, ¿no? Está como la integral de 1 hasta 4x más 1, ¿no? Y acá está t elevado a la 1 sobre t más 1. Diferencial de t. Entonces, esta es la función, así está definido para t mayor que 0, nos dice, ¿no? La función está definida para t mayor que 0. Eso es lo que nos dice la definición. Muy bien. Y como pueden ver, si yo esta función de acá yo lo evalúo en 0, esto me va a dar la integral, ¿no? De 1. Esto se hace 0, y acá me quedaría 1, ¿no? Y acá quedaría t a la 1 elevado a t más 1. Diferencial de t. Como pueden ver, esta integral, por propiedad, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto vale eso, por? ¿Mm? Habla. ¿Cuánto vale eso, joven? ¿Ah? No le pasa nada. ¿Cuánto vale eso, jóvenes? 0, ¿no? 0. Vale 0. ¿Sí? Entonces esto vale 0. Que tú dices la propiedad, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Si yo tengo la integral de a hasta a, de f de x diferencial de x, esto me da 0. Porque sí o sí, esto de acá me va a dar una antiderivada, que va a ser un f de x, y esto tengo que evaluarlo sí o sí en a en a. Pues al evaluarlo sí me va a dar 0. Son del teorema fundamental del cálculo. Si yo sé que f
f en 0 es igual a 0, yo puedo decir que 0 es igual a f de menos 1 en 0. ¿Cierto? Con el elemento de 0 puedo decir f menos 1 en 0. ¿Eso qué significa? Que al derivar esta función de acá, ¿no? Al derivar, al buscar la derivada inversa que vemos acá, ¿no? Que es esto, es decir, necesito esto de acá, que me va a quedar en realidad, ¿no? La derivada de esta función, ¿no? La derivada de este en 0, es otra cosa que me va a quedar 1 sobre la derivada en 0, porque este es menos, f de menos 1 en 0, ¿no? Entonces, la derivada en 0 tendría que ver, yo tengo que esta función, por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada en 0 tendría que ver. Entonces, primero derivar, ¿no? Primero derivar, luego evaluar. Si yo derivo eso por el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar exactamente 4x más 1, y este 1 elevado a la 4x más 2. Esto sería la derivada. Entonces, yo quiero la derivada en 0. Pues simplemente evalúo en 0, que va a ser la derivada en 0, que va a ser. Acá se hace. Profe, ¿Sí? lo he multiplicado por 4, la derivada, Por 4. por la derivada de 4x más 1. Ah, O sea, todo eso multiplicado por 4, ¿no? sí, 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 tiene razón. 4. Sí, acá falta 4. Muy bien. Pues ahí sería 4, ¿no? 4. Sí, sí, tienes razón. Faltan 4. Pues acá sería 4, evaluamos en 0. Esto va a dar 4 multiplicado por 1. Y esto elevado a la 0 elevado a la 1 medio. 1 elevado a la 1 medio no es otra cosa aquí. 1, ¿no? Entonces la derivada en 0, ¿cuánto hay? Muy bien. Y está, ya tengo la primera, ¿no? La primera, entonces eso significa que la inversa, la derivada de la inversa de valor en 0 es exactamente ¿cuánto? Un cuarto. Ya está, entonces la primera parte ya está, porque acá es la suma, me piden la suma, ¿no? Esto ya está, me faltaría la segunda parte. ¿Ya? Entonces para la segunda parte, ahí es como hicimos, tenemos la función derivada, ¿no? Tenemos la función derivada que tenemos que aplicarle el logaritmo, ¿no? A esa función tenemos que aplicarle el logaritmo, ¿no? No queda otra. No, hay que aplicarle logaritmo, ¿no? Muy bien, al aplicar logaritmo, ¿qué nos estaría quedando? Pues ahí nos quedaría, acá nos quedaría, sabemos que es esto de acá, la derivada, en x ya sabemos que es esto, simplemente le aplicamos logaritmo, como ahí se hizo, acá sería 4 multiplicado por 4x más 1, y todo esto elevado a la 1 sobre 4x más 2. Pues aplicándole el logaritmo, nos queda el logaritmo neperiano de la derivada de esto, y esto de acá nos quedaba a todo esto logaritmo, nosotros lo ponemos extenso, y acá quedaría, ¿no? Logaritmo, esto de acá aplicar el logaritmo baja, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre 4x más 2, y por acá multiplicado por logaritmo de 4x más 1. Ya está. Muy bien. Eso sería, ¿no? Aplicando el logaritmo. Derivamos esta expresión, y ¿qué nos va a quedar a derivar? Nos va a quedar arriba, nos va a quedar la segunda derivada, y abajo simplemente me queda la primera derivada, y acá derivo. Pues al derivar sería la derivada del primero por el segundo que nos quedaba, ahí recuerdo, nos quedaba 4x más 2, y esto elevado al cuadrado por logaritmo neperiano de 4x más 1. ¿Sí? Más, la otra expresión sería, esto queda como está,
4x más 2 y me queda la derivada de esto, ¿no? La derivada de esto sobre eso mismo. Pues acá nos va a quedar la derivada, vendría a ser la derivada de esto, no es otra cosa que 4 acá multiplicado por 4. Porque si derivamos esto, la constante se conserva y solamente se deriva el esto. Esto sobre, ¿no? Sobre toda la expresión que sería 4 multiplicado por 4x más 1, ¿no? Esto se va y te va a quedar exactamente. Entonces la segunda derivada, ¿no? Sobre la primera derivada, vendría a ser toda esta expresión. En todo caso, esto lo pasamos al otro extremo. Y una vez, ¿no? Y todo esto nos va a quedar toda esta expresión que está acá, 4 sobre 4x más 2 al cuadrado, logaritmo de toda esta expresión. 4x más 1. Y todo esto más, acá sería 4 y acá sería el producto de 4x más 2 multiplicado por 4x más 1. ¿Ya? Y está, entonces si queremos, ¿no? Ahora lo que en realidad nos piden, ¿no? La segunda parte, que vendría a ser, ¿no? Es como si esto de acá lo estuvieras viendo como otra función, un h de x, ¿no? Tú quieres la derivada de este h de x. O si tú quieres la inversa de este h de x, que vendría a ser, no es otra cosa que la derivada de la inversa, no es otra cosa que 1 sobre la derivada de h de x. Sería la derivada de h de x de aquí. Acá sería en realidad un x. Y este h de x no es otra cosa que la derivada. Y el x donde vamos a evaluar, en realidad ese x sería 0, ¿no? Sería este x, por lo que acabamos de ver, necesariamente sería 0, ¿no? Necesariamente sería 0. Y simplemente evaluamos, es decir, a esta función tenemos que evaluarla. Simplemente evaluamos esta función en 0 y reemplazamos acá y ya está, ¿no? Y con eso estaríamos armando la otra parte, ¿no? Entonces lo que nos quede es hallar la derivada en 0, ¿no? Es decir, acá la segunda derivada en 0 no es otra cosa que, acá sería la derivada en 0 que acabamos de hallarla, y por acá sería menos 4, acá sería 2 al cuadrado, bueno, en realidad sería 4, acá sería 4 logaritmo de 4, y acá sería 0,4 más 4 sobre, acá sería 2 y por acá 2. 0, 0 y me queda 2. Bien, por acá quedaría menos 1. Entonces la segunda derivada en 0 vendría a ser esto de acá, acabamos de hallarlo. ¿Cuánto valía? Un cuarto, ¿no? Entonces sería, ¿no? Perdón, 4 valdría, ¿no? Acá es 4, acá está. Entonces acá sería 4, ¿no? Entonces sería 4 multiplicado por ¿qué? Acá sería menos logaritmo neperiano de 4 más, acá sería 2, ¿no? Más 2. Esto sería la segunda derivada. Pues si yo quiero hallar, ¿no? La segunda derivada inversa, que vendría a ser, ¿no? Finalmente nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Finalmente nos quedaría de la siguiente forma. Si acá la segunda derivada, la inversa de la segunda derivada en 0, ¿no? Acá sería la inversa de la segunda derivada en 0, no es otra cosa que 1 sobre la derivada, ¿no? La segunda derivada en 0. Y bueno, simplemente reemplazamos y eso que nos estaría quedando 1 sobre esto de acá, que bueno, lo tenemos acá.
sería esto, ¿no? Si queremos acá, lo multiplicamos, y bueno, esto nos estaría quedando menos 4 logaritmo neperiano de 4 más 8. Todo esto nos estaría quedando. Y entonces sería, ¿no? Esta parte sería menos 4 logaritmo neperiano. Bien, entonces eso sería y simplemente sumar la otra parte, ¿no? La otra parte nos salía por un cuarto, ¿no? Un cuarto más lo que está acá, ¿no? Un cuarto. El resultado final nos quedaría, un cuarto, me parece más esa expresión, ¿no? Serían más toda esa expresión. Bien, entonces sí, obviamente acá todo parte de esto, ¿no? Esta estructura todo parte de esto, y el establecer que nos piden en cero, esto se convierte usando la propiedad, ¿no? Usando la propiedad nos da ese, ¿no? Pues este resultado para poder avanzar, ¿no? Porque si no tuviéramos esto de acá no sería viable, ¿no? Hacer esto, ¿no? Esto es clave, ¿no? Esto de acá es clave para poder establecer a dónde vamos a hallar esa derivada. Bien, muy bien, jóvenes. Esto creo que lo hicimos. Y esto también. Esto también. Bien. Bueno, entonces este de acá creo que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cómo se daba esta integral, ¿no? También lo pueden ver esto de acá, ¿no? También lo pueden hacer. Que eso dentro de esto, ¿cómo sale, no? Que sale el logaritmo neperiano, ¿cómo se puede desenvolver eso? Entonces estas dos integrales son, ¿no? Muy relevantes y que tienen que ver, ¿no? Tiene que ver por ahí con el logaritmo, ¿no? Tiene que ver con el logaritmo, ¿no? Uy, y vamos a ver la función exponencial y lo vamos a relacionar con el logaritmo neperiano, ¿no? Hemos establecido que la función logaritmo de x no es otra cosa que la integral de 1 sobre x, de 1 sobre t diferencial de t para x positivo, ¿no? Y su gráfica de la función logaritmo no es otra cosa que esto, donde el logaritmo neperiano de 1 vale 0, ¿no? Se puede ver la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿no? Podemos en todo caso inferir de acuerdo a la gráfica que el límite, ¿no? El límite cuando x se converge, ¿no? Porque esto de acá, la asíntota en realidad se convierte en la asíntota vertical es cuando x igual a z, es una asíntota vertical. Cuando x converge a 0 por la derecha, ¿no? Por la derecha, por este lado de la función logaritmo neperiano, esto no es otra cosa que menos infinito. Eso se puede ver. Geométricamente se puede observar, ¿no? Que se va al menos infinito. Se puede observar, ¿no? Entonces por ahí tenemos, ¿no? Y también podemos inferir a partir de la gráfica que el límite cuando x tiende al infinito de la función logaritmo neperiano, esto se va al más infinito, ¿no? Cada vez que el x se va al infinito, ¿no? Porque por acá está el infinito, ¿no? La función se va al infinito, ¿no? Entonces por ahí podríamos estar queriendo algunas cosas de acuerdo, ¿no? De acuerdo a este gráfico que tenemos ahí. Muy bien. Muy bien, y tenemos que si y es igual al logaritmo neperiano, la función exponencial no es otra cosa que
la función inversa, ¿no?, de la función logaritmo. ¿No? Que esto es lo mismo que pongamos y elevado a la x, ¿no? Bueno, este es el exponencial. Eso se refiere, ¿no? El x no es otra cosa, el exponencial de y, lo que nos está diciendo ahí. El exponencial de y, ¿no? Entonces ahí se da la función inversa, ¿no? Entonces la función inversa no es otra cosa que el exponencial, ¿no? El exponencial ahí, ¿no? Es decir, la función inversa de la función logaritmo no es otra cosa que el exponencial. Bien, por ahí tenemos que el logaritmo de neperiano de siempre va a ser 1. Entonces podemos fácilmente poner que x es igual al logaritmo, a x logaritmo neperiano. Y acá esto por propiedad lo puedo subir acá y por ahí podemos inferir a otras propiedades, ¿no? Y tenemos que x logaritmo neperiano de x es esto, lo que le decíamos. Entonces, el exponencial no es otra cosa que la x, ¿no? Y por tanto concluimos esto, ¿no? Esto siempre va a pasar, que no es otra cosa que la función inversa, ¿no? No es otra cosa la función inversa. Geométricamente, ya te lo vamos, esta es la función que acabamos de ver hace un momento, y la función exponencial va a estar esto, ¿no? Y cabe resaltar, pues este ya tiene un elemento, este e, es otra cosa que tiene un valor fijo, ¿no? Este va a ser siempre fijo, no va a cambiar, y cuando ya tengamos una función donde, por ejemplo, si sea y igual a de x, donde a, ¿no?, donde ciertamente el a cumple una propiedad positiva, pero al ser positivo, ¿no?, este a puede estar desde, ese a puede estar desde 0 hasta 1, y puede ser a mayor que 1. Entonces ya, si le damos, ¿no?, ya cambiamos, ¿no?, ya no necesariamente un e fijo, ¿no?, ya no un e fijo, ya empezamos a cambiar, ya eso va a variar algunas, ¿no?, algunas propiedades, ya no cumplen lo mismo, porque este ya no es fijo, ¿no? Este va a ser variante, va a ser un real positivo, y donde puede variar, ¿no? Puede variar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, lo resaltante acá de esto, ¿no?, que siempre va a ser la función inversa, ¿no? Va a ser la función inversa. Tiene el logaritmo neperiano de x igual a y, por lo tanto ya la y esto se comporta como la función inversa, ¿no? Como la función inversa. ¿No? Que, como ven, cálculo diferencial no es otra cosa que la simetría con respecto a la función identidad. Esta es la simetría. Hasta por acá, esta distancia es la misma, ¿no? Entonces esta es la función inversa. Bien, vamos a ver la derivada de la función inversa. Respecto a x, no cambia, es lo mismo. Derivando con respecto a x, es otra cosa, ¿no? Derivando con respecto a x, siempre la función exponencial siempre nos va a quedar lo mismo, siempre, ¿no? Para todo x real, siempre eso va a ser lo mismo. Bien. Por acá también podemos tener por forma general, si tenemos una función f de x, y por acá tenemos como exponente una función g que dependa de x, la derivada no es otra cosa que la propia exponencial por la derivada de, ¿no?, lo que en realidad hemos usado hace un momento para ir a la inversa, ¿no?, para ir a la función inversa de esa suma, ¿no?, de esa suma. ¿Qué más nos puede dar acá la función exponencial que tenemos? Si tenemos esta expresión, esa la podemos representar fácilmente de esta forma, ¿no? Donde por acá podemos, ¿no?, redoblar alguna, y eso nos permite establecer sobre todo en límites, ¿no?, permite por ahí ver la forma de cómo se vuelva más viable, en todo caso, la expresión, ¿no? Esto de acá es lo mismo que esto, y acá, ¿no? Esto pasa
o baja como exponente y al final se transforma en esto, ¿no? Una de las propiedades que en cierta forma se usa para límites indeterminados, ¿no? Por ejemplo. Ya toda esta parte se usa cuando ya se vea integrales impropias, porque ahí vamos a usar límites, ¿no? En integrales impropias, y por ahí podemos tener de repente algún integral que tenga de repente alguna expresión parecida, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Tenemos esto de acá, cobrando, ¿no? Hallar la derivada de esta función en forma directa, ¿no? Necesariamente tenemos que hallar qué cosa, usar el logaritmo así como lo usamos hace un momento, ¿no? Logaritmo de f es otra cosa que esta expresión baja y te vas a quedar con x al cuadrado más 1, logaritmo neperiano de otra raíz, ¿no? De 2x menos 3. Pero esto de acá es lo mismo que pongamos, ¿no? Evidente que esto es x cuadrado más 1 y esto me va a quedar un medio, que el logaritmo neperiano de 2x menos 3, ¿no? Va a estar quedando de esta forma. Pues a partir de acá ya se puede determinar la derivada de la función. Porque esto sería la propia función, la derivada f de x, por f de x, ¿no? Esta sería f de x, ¿no? Por la derivada de toda esta expresión, ¿no? Sería el logaritmo neperiano de 2x, por la derivada, ¿no? Pues eso sería, ¿no? Sería la derivada de la función, ¿no? Sería la derivada de esa función f de x. Y la importancia de lo que es la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo neperiano. Entonces, hasta acá hemos visto la función logaritmo neperiano. Tendríamos que ver la función logaritmo, propiamente logaritmo, ¿no? La función propiamente logaritmo, que ya veremos más adelante en todo caso. Por ejemplo, acá, calculemos límites, ¿no? Calculamos límites acá ya donde tenemos el logaritmo tanto arriba como abajo. Entonces, ¿cómo se puede calcular este límite? ¿No? ¿Cómo se puede calcular este límite? Mejor. ¿Cómo calcularían ese límite? Sí. Límite cuando x tiende a 0, el logaritmo neperiano de seno, sobre el logaritmo neperiano de seno de x. ¿Cómo sería el límite de eso? ¿Con hospital, profe? Claro, puede ser hospital, muy bien. Ya, una vez que podemos usar hospital, correcto. Entonces acá si usamos hospital, porque este se hace indeterminado sobre indeterminado, infinito sobre infinito, ¿no? Entonces acá tendríamos, pues, si usamos hospital, como sucede, ¿no? X cuando x tiende a 0, en la parte de arriba nos quedaría derivar esto. Pues sería derivar lo que está acá, pues, ¿no? Pues derivar de esto sería coseno de m de x, ¿no? Por la cadena, acá sería m. ¿Sobre qué? Sobre seno de m de x. Y todo esto sobre, acá sería la derivada del seno, no es otra cosa que coseno de x sobre seno de x, ¿no? Así nos estaría quedando, ¿no? Bueno, si queremos darle forma, sería el límite cuando x tiende a 0, producto de medio, producto extremo. Arriba acá que me va a quedar coseno de m de x. ¿Por quién? Este pasa para arriba, sería el seno. Por acá podemos poner m al comienzo. Seno de x y en la parte de abajo me estaría quedando seno de m de x por coseno de x, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos?
Sería la primera derivada. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué sugiere? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Alguna idea? ¿Separarlo? ¿Ah? Sí. Profe, el M puede salir, ¿verdad? ¿Cuál? El ¿El M. M? Sí. El M, claro, pues el M no tiene nada que ver ahí. Sí, el M puede salir. Bueno, podría ser m por el límite de coseno de mx entre coseno de x por seno de x entre seno de mx. Ya. Y tomarlo como límite de producto. Ah, vamos a hacer un par. A ver, tu sugerencia. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué es lo que sugieren? A ver, escriba. Ya queda así, ¿no? Límite cuando x tiene a 0. M coseno de mx. Coseno de x creer sobre seno de mx. Coseno de x. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué sugería? A ver, ¿qué mejor? ¿Qué es lo que sugiere? Profe, yo utilicé Hospital otra vez y me salió 0 el límite. 0. Ya, por ahí nos dice que no sale O sea, 0. saqué el M del límite. Ya, por ahí nos dice que sale 0. Muy bien. Claro, el M puede salir, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que les haya salido 0? ¿No? ¿Todos están de acuerdo que sale 0?
¿Sí? ¿Hay más? Problema límite, ¿no? Cálculo 1. Y para decir que es cálculo, que es cálculo integral, es cálculo diferencial. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con su compañero? Profe, me equivoqué, creo que sale M. Sale M. Ya. Ok. Sale M. Me parece que sí sale M. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con su compañero? Claro. Claro, hay dos, M puede salir, hay dos opciones, ¿no? Puede ser que me parece que sale usando Hospital o simplemente acomodándolo, me parece. Porque como este es un producto, parece que se puede hacer esto, ¿no? Vamos acá. Parece que se puede acomodar el M, justamente el M, el límite, cuando X tiende a ser. ¿Y puedo usar Hospital? Claro que sí, porque te hace 0 sobre 0. ¿No? Se hace 0 sobre 0, pero parece también sale 1, dice Sebastián. ¿1 sale? Ya, vamos a ver. Bueno, otra respuesta dice que sale 1. Bueno, si lo separamos, me parece que esto con esto, lo agarramos este con este y este con este, me parece, ¿no? Me parece que por acá sería cotangente de m por x, ¿no? Y por acá sería tangente de x, me parece, ¿no? Parece. Vamos a ver si es que sale. Límite. Esto puede ser tangente de x sobre tangente de mx. ¿Cierto? Bien. Entonces esto debe ser m. Límite cuando x tiende a 0. Y sería tangente de x sobre x. Sobre tangente de b de x sobre x. ¿No? Pero esto lo puedo poner como, en todo caso acá m. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Sobre límite cuando x tiende a 0 de tangente de mx sobre x. Pero acá tiene que tener la misma forma, ¿no? Pues acá le pongo por m por acá y por m abajo. Y en la parte de arriba, ¿cuánto sale este límite? A ver. ¿Cuánto vale ese límite? Rápido. 1. Claro, eso vale 1. Y abajo vendría a ser, acá tengo un m, este m puede salir y efectivamente, ¿no? Me va a quedar tangente del límite de m de x sobre x, esto vale 1. Efectivamente, eso sale 1. Sale 1, ¿no? No, esa sería una forma de hacerlo, otra forma sería derivando, pues. Me imagino que algunos lo han sacado derivando otra vez, ¿no? Derivando otra vez. Muy bien, entonces, para poder, ¿no? Integrar, obviamente acá estamos usar Hospital en cierta forma, por el teorema Hospital, ¿no? Por L de Hospital. Por L de Hospital. Pero a eso necesitamos la derivada de la función logaritmo, ¿no? Necesariamente necesitamos la derivada de la función logaritmo. Voy a usar algunas propiedades y ya está. Muy bien. Muy bien. Eso es con respecto al límite. Ahora vamos a ver estas dos integrales que tenemos acá. ¿Ves? Dice, ahora ayer la integral de x por elevado al logaritmo de periano de x cuadrado más x diferencial de x.
Y la de abajo es seno de 3x por el seno de x llega a la x. ¿No? Por acá tenemos la función exponencial. Entonces, ¿no? Es cuestión de usar las propiedades, ¿no? Entonces acá tenemos un x, ¿no? Si nos presentan el problema de esta forma, y esto de acá tenemos un e elevado al logaritmo neperiano de una expresión algebraica. Entonces, por la propiedad que vemos, esto nada más que sería la expresión algebraica, nada más que tenemos ahí. Nos va a quedar x por toda esa expresión algebraica. Así que en la parte A, en este caso pongámosle A, esta pongámosle B. Entonces en la parte A, ¿qué te va a quedar? ¿No? Listo. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces sería la parte A, ¿no? Entonces ahí usando la propiedad del logaritmo, simplemente nos va a quedar x multiplicado por logaritmo neperiano de x, todo esto al cuadrado, más y a la x. Diferencial x nos estaría quedando, ¿no? Y bueno, ahí aplicar, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto sale eso? Pues creo que antes de eso, hacer la observación siguiente. Vamos a empezar eso. La observación a que es igual la integral del logaritmo neperiano de x. Diferencial de x, por ejemplo. A que sería igual esa integral. ¿No? Entonces, cada vez que tengamos, ¿no?, integral logaritmo de esto de acá la idea es, ¿no?, ponerle siempre esta integración por partes, eso tiene que ser siempre u, ¿no? Entonces de ahí tenemos que diferencial de u es otra cosa que diferencial de x sobre x, ¿no? Y el diferencial de b es otra cosa que el diferencial de x, por lo tanto b es igual a x, ¿no? Acá es integral. Entonces inmediato que u por x, esto sería x logaritmo neperiano de x, menos la integral, o menos la integral acá sería x por diferencial de u que diferencial de x sobre x. ¿Se va? Por lo tanto que nos va a quedar x logaritmo neperiano de x, y esto nos va a quedar diferencial de x, no se va a hacer menos x y más x. Y esto en efecto va a ser x, si queremos factorizar el x nos va a quedar logaritmo neperiano de x menos u. ¿No? Entonces sí, eso sería la integral siempre del logaritmo. Muy bien, bajo esa, ¿cuánto sería la integral arriba? Pero si desean lo pueden separar, ¿no? Pueden separar en dos integrales. Significa si lo separamos, nos estaría quedando y nos estaría quedando la integral, ¿no? La integral
estaría quedando separando. X logaritmo de periano al cuadrado de X. ¿No? Diferencial de X más la integral de X sea la X diferencial de X. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta integral y cuánto vale esta? A ver. Mejor, ¿cuánto vale I sub 1 y I sub 2? Creo que lo vamos a poner I sub 1. A ver. ¿Cuánto vale I sub 1? ¿Y cuánto vale I sub 2? Mejor. ¿Qué dice? Sí, entonces, sí. Para este caso, a ver, ahí está Brian, a ver. Adelante, Brian. A ver cuánto le sale. Bueno, la más fácil es X a la X por E a la X, ¿no? O sea, que rápido. Las dos salen integración por partes, ¿no? ¿Qué otra? ¿No? Más jóvenes. ¿Cuánto sale la I1, I2? Se rayó. Sí. Ajá. ¿Vaya? So, vea. A ver, I sub 2 nos dice que sale X por E. X. Ah, ya. Ah, no puedes escribir. Ya. Muy bien. Catherine nos dice que acá sale. Nos dice Catherine que sale X por E a la X menos E a la X, creo que me dice. Más una constante puede ser, ¿no? Evidente que eso sale. Y I sub 1. A ver, I sub 1. No. Bueno, por acá, y es evidente que el U va a ser el U va a ser el X. Y el diferencial de B necesariamente tiene que ser E a la X diferencial. Y de ahí sale todo esto, ¿no?
Es evidente que ahí U, este es U y este es el B. En el caso de I sub 1, ¿quién sería el U, no? A ver. ¿Qué dice en el caso de I sub 1? Bueno, dice Sebastián, no dice el logaritmo neperiano. ¿Ya? Muy bien. ¿A quién sería el U? La idea es desaparecer esto, ¿no? Desaparecer el esto. Entonces, ¿qué pasa si tomamos U? Por ejemplo, ahí logaritmo neperiano de x al cuadrado. Puede ser esto, ¿no? Entonces, el x diferencial de x vendría a ser, no, diferencial de b. Creo que por ahí estaría la cosa. Esto para ponerlo en forma ordenada. Por así, ¿no? Diferencial de b es x diferencial de x, me parece. Pues de acá tendríamos que b, ¿no? De acá yo tengo que b integral. Esto tenía x al cuadrado sobre 2. Y por acá el diferencial de u, ¿quién vendría a ser? 2 logaritmo neperiano de x, diferencial de x sobre x, me parece que, ¿no? Así me estaría quedando. Entonces acá tengo u y acá tengo b. Vamos a ver, entonces I sub 1 me quedaría la integral. Bueno, acá sería u por b, es decir, sería x al cuadrado sobre 2, más parece ver el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Menos el b que lo tenemos acá. No, ahí tendríamos el b. Entonces sería la integral de x al cuadrado sobre 2. Y acá sería el diferencial de x, sería 2 logaritmo neperiano de x, diferencial de x sobre x, ¿no? Acá se nos va este, se nos va esto y nos va a quedar menos, parece que también se ve el 2, ¿no? Este 2 se va. Se va a quedar la integral de x, logaritmo neperiano de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, acá, de igual forma, este sería el u, ¿no? El u sería el logaritmo neperiano de x, entonces diferencial de u, diferencial de x sobre x. ¿No? De manera análoga, el caso del diferencial de b, ¿no? Sería x diferencial de x. Entonces b es igual a x al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esta expresión nos va a estar quedando y sub 1. Va a ser x al cuadrado, logaritmo de x sobre 2. Sobre 2. ¿Está? Ya nos fue. Ahí está. En tu caso voy a borrar esto que está acá. Bien, en ese caso le pongo i sub 3. En el caso de i sub 3 me quedaría, es u por b. Entonces acá sería x al cuadrado sobre 2 logaritmo neperiano de x menos la integral. Acá tendrías diferencial de u es igual a diferencial de x sobre x, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues acá sería el b sería x al cuadrado sobre 2. Y el diferencial de u sería x sobre x. Entonces va. Y el i sub 3 ya lo tengo, ¿no? Sería x al cuadrado sobre 2, logaritmo neperiano de x menos, acá me estaría quedando x, ¿no? Sería x al cuadrado sobre 4, ¿no? Esto sería el i sub 3. Y bueno, se acabó el problema. Se acabó el problema. Pues ahí tienes la integral. Al final la integral te va a quedar esta expresión que está acá,
El I sub 2 y el I sub 1, ¿no? Entonces eso nos estaría quedando. Acá lo dejamos como conclusión final, que el I sub 1, el I sub 1 no es otra cosa que X al cuadrado logaritmo neperiano de X al cuadrado, menos, estoy acá, ¿no? Menos esto, menos I sub 3. I sub 3, ¿qué cosa es? Es X al cuadrado sobre 2 logaritmo neperiano de X. Ahora sería más X al cuadrado sobre 4. Es una constante, ¿no? Y lo que queda simplemente es sumar esta expresión con la que está acá. Y al final se queda, esto sería el integral, ¿no? Bien, entonces si ya cada vez que tengamos que ver con logaritmo neperiano, ¿no? Por ahí hay que hacer siempre el U al logaritmo para que se pueda ir, ¿no? Se pueda ir esa expresión logaritmo dentro del integral, ¿no? Dentro del integral. ¿No? De la parte B. Acá tiene un problema, ¿no? Bueno, pueden usar ahí, tienen el integral acá, ¿no? Del seno de 3x sobre x por el seno. Bueno, no sé qué se les ocurre ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrían hacer ahí? ¿No? ¿Qué se les puede ocurrir ahí? Bueno, arriba tienen seno de 3x, abajo tienen seno de x, ¿no? Una forma sería desdoblar el seno arriba, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué mismo dice este? Claro, usando la identidad del seno de x, el seno de 3x no trata. Me parece que ahí se puede ir lo que está abajo. O desdoblar esto. Y creo que se va con esto. Y al final te va a quedar seno por ahí al x, ¿no? Entonces ya que vimos en algo anteriormente, a que es igual a la x seno de x. De repente por ahí te puedes encontrar con esta integral y a la x coseno de x, ¿no? Integrales clásicas. Bueno, que esas integrales son recursivas, ¿no? Sí. Muy bien, pues. Entonces eso ya se puede ahí formular, ¿no? Bien. Por acá hay otra, de repente haciendo uso de lo que es la función logaritmo. Imagínense que yo quiero graficar esta función que está acá, ¿no? Graficar indicando el análisis completo, ¿no? O si yo quisiera graficar esta función que es x sea la menos x, haciendo un análisis completo, ¿a qué se refiere? Que por ahí, por ejemplo, el análisis completo podría decir, ver que si, ¿no? La monotosidad, intervalos de monotonía, ¿no? Monotonía, ¿no? Extremos, ¿no? Extremos relativos, ¿no? ¿Qué más? Asíntotos, por ahí asíntotos. ¿Qué más podría ser? Concavidad, ¿no? Punto de inflexión, y todo esto, ¿no?
Entonces me piden hacer esto, ¿no? Esta función. Entonces ahí tenemos g de x por e elevado a la menos x al cuadrado. Entonces, como pueden ver acá hay una exponencial, ¿no? Hay una exponencial. Hay una exponencial ahí. X al cuadrado. ¿Cómo se determina las asíntotas de x al cuadrado? ¿Cuál expresión dices? X al cuadrado, logaritmo neperiano de x, ¿te refieres, Sebastián? Byron. Ya. Si tienes una función f de x, tú dices x al cuadrado, logaritmo neperiano de x. Ajá. Bueno, en principio tiene que ir el dominio de la función, pues, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Evidente que el dominio tiene que ser de 0 a más infinito, ¿no? Claro. Entonces, por ahí cuando queremos ir a la gráfica de funciones, obviamente, tenemos que partir ¿no? Empezando del dominio, ¿no? Empezando del dominio de la función para tener una dirección en cierta forma, ¿no? El dominio nos permite ya establecer, ¿no? De esta forma los indicadores para poder optimizar los pasos, ¿no? Optimizar los pasos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasaría si esta función de acá le ponemos, por ejemplo, esta función? ¿Qué pasaría si le aplicamos logaritmo a la función que tenemos ahí? ¿O qué pasaría, no? Si yo le pongo, pongámosle y, ¿no? Logaritmo, ¿cómo se llama? Que y es igual a g de x, ¿no? Entonces, si yo le aplico el logaritmo de y, esto vendría a ser logaritmo en el otro lado, logaritmo de x, más logaritmo neperiano de la menos x al cuadrado, ¿no? Claro, aplicándole, porque el logaritmo del producto es la suma. Entonces acá sería el logaritmo neperiano de x más, bueno, acá sería este exponente baja, pues, entonces acá sería menos x cuadrado. Si queremos aplicar el logaritmo. Pues acá esto baja y solamente me quedaría menos. Entonces sería el logaritmo de y, pues, ¿no? Y bueno, estando acá yo derivo implícitamente, ¿no? Puedo derivar implícitamente, ¿no? Derivación implícita, ¿no? Derivar implícito, ¿no? Derivar implícito. Y entonces de ahí yo puedo conseguir la primera derivada, ¿no? En todo caso da la primera derivada, ¿no? Fácilmente podemos ver que la primera derivada inmediata, ¿no? Que sería toda esta expresión por todo esto, ¿no? Y esto igual a 0 y empezar a ver los valores críticos, ¿no? ¿No? Por ahí podría ser, ¿no? Usando en todo caso la herramienta de lo que es el logaritmo neperiano, ¿no? Pueden usar eso. Muy bien. Muy bien. Y también la función, acá hay que ver la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo en una determinada base, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la función, ¿no? Pues acá tener la función y es igual al logaritmo, ¿no? Logaritmo de x en base a.
¿Y a qué es igual la derivada? A ver, ¿a qué es igual la derivada de la función logaritmo en base a? ¿Qué dice? ¿A qué sería igual la derivada de esa función? ¿No? Bueno, ahí podemos enunciar algunas propiedades que nos dice, por ejemplo, una observación. Que ven el logaritmo neperiano. Las propiedades es que el logaritmo, por ejemplo, de a en base a vale 1, ¿no? ¿Qué más también tenemos? Que el logaritmo de 1 en base a vale 0, ¿no? También otra propiedad, ¿no? ¿Cierto? También eso podría ser. Ujú. Ahí, ahí nos dice es 1x. A ver. Ya, ¿para qué es igual esto acá? ¿Para qué es igual esto? La derivada. Lo dice por ahí. 1 ¿sobre qué? Sobre x multiplicado por qué. Ahí nos dice escribiendo a Sebastián. ¿No? Eso multiplicado por 1 sobre el logaritmo neperiano de A. Entonces, esa es la derivada, ¿no? Esa es la derivada. Entonces, ahora, ¿cómo trabajo la integral, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajo la integral del logaritmo? ¿No? ¿Cómo trabajo la... De acá también puedo conseguir, a ver, de este de acá también puedo conseguir la segunda derivada. ¿Quién sería igual a la segunda derivada? Como pueden ver, si el y' es esto, inmediatamente puede inferir la segunda derivada también, ¿no? Podría ser ahí y segunda derivada. Simplemente me va a quedar aquí menos 1 sobre x logaritmo neperiano. También podríamos tener la segunda derivada. Inmediato, ¿no? En este caso, recordando lo que es las derivadas en las funciones logarítmicas, ¿no? Bien. Pues antes de, ¿no? Antes, en todo caso, de ver la integral, sabemos que la gráfica de la función logaritmo, ¿no? Sabemos que cuando esa, realmente tiene esta forma, ¿no? Parecida a la forma. Aquí viene. Sería la gráfica, ¿no? De la función logaritmo, ¿no? ¿No? Una base A, ¿no? Cuando eso sea propio A, cuando el X sea el propio A, claro que el X es positivo, ¿no? Y el A, la base también tiene que ser necesariamente positiva, ¿no? A positivo. Entonces, cuando el A coincide, justamente es 1. Entonces, considerando que por acá esté A, ¿no? A ver, logaritmo, esto sería 1, ¿no? Tendría que ser eso 1. Esto tendría que ser 1, ¿no? Esto tendría que ser 1 porque estamos en este caso, ¿no? Logaritmo de 1 en base a es 0, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos inferir ahí? ¿No? De acuerdo a lo que ya ustedes conocen, por ejemplo, ¿qué podríamos inferir con respecto a si queremos considerar límites, ¿no? Pasaría si yo tomo el límite, a ver, el límite cuando x tiende, por ejemplo, al más infinito, ¿no? ¿No? De la función logaritmo, ¿no? ¿Qué pasaría con esa función cuando se va al más infinito, por ejemplo?
Entonces va a depender mucho del A, ¿no? Va a depender mucho del A. Porque ese A como es positivo, ¿no? Ese A puede estar, ¿no? El A es positivo, entonces el A como es positivo puede estar entre 0 y 1. O el A puede ser, el otro caso puede ser que el A sea mayor que 1. Entonces, de acuerdo a eso, esto de acá, este límite de esta función, ¿no? Bien se puede ir al más infinito o al menos infinito, ¿no? Imagínate. Entonces, que si tuviera el A desde 0 a 1, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Necesitaría por acá, o sería menos infinito, estaría dependiendo por este lado. Pero ¿qué pasa que el límite cuando x tiende al más infinito? El logaritmo neperiano de x, ¿no? Esto sería cuando el A, 0 y esto menor que 1. Y cuando el A sea mayor que 1, esto necesariamente sería el más infinito. Por acá, ¿no? Entonces, esto vas recordando ahí las... ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando el x tiende a 0 también, ¿no? Entonces ahí las propiedades que en efecto, no sé, vamos recordando ahí, ¿no? El tema de lo que es la función local. Muy bien, si tenemos todo esto, ¿de qué manera podemos abordar la integral de la función logaritmo, ¿no? ¿De qué manera podemos abordar la función? ¿No? La integral de esa función. A ver ahí, ¿quién está? A ver, Cristian, ¿cómo sería esa integral? Sobre algo imperiano de x. Ya. Bueno, en el caso del tratamiento que se hace, igual que hemos visto en la función logaritmo neperiano, es análogo, ¿no? O sea, acá, igual tienen integral de logaritmo, lo que está cambiando es obviamente cuando esa base C se convierte en logaritmo neperiano. Si esa base C es logaritmo neperiano, esa base A, que es este caso, se pasa al logaritmo, esa A se convierte en E, se convierte en logaritmo neperiano, simplemente el cambio de base. Y obviamente la función logaritmo neperiano ya trabaja con base E, ¿no? Nada más cambiamos de base. El tratamiento ahí es de manera análoga, ¿no? Entonces acá tendríamos que trabajarlo por partes, ¿no? ¿No? Acá sería por partes. Entonces esto es la integral I. Tendríamos que ver quién es U y quién es diferencial de B. Por ejemplo, acá el U tendría que ser necesariamente el logaritmo neperiano de X en base A. Y el diferencial de B tendría que ser diferencial de X. Entonces acá inmediatamente tengo que B es igual a X. Por lo tanto, la integral I sería U por B. Sería X logaritmos de de X en base a, menos la integral. ¿No? Menos la integral de quién sería. Bueno, acá me faltaría el diferencial de U, ¿no? Justo lo que le dice acá, la derivada de esto. Pues el diferencial de U arriba está, justamente ahí lo mencionaron hace un rato, es sobre 1 sobre X. Logaritmo imperiano de, ¿no? Muy bien, entonces acá sería B por esto de acá.
Pues acá si tenemos b por eso, sería acá x multiplicado por el diferencial de u, que sería 1 sobre x. Y acá, diferencial de x me falta. 1 sobre el logaritmo neperiano de a, diferencial de x. El x se va. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la integral es x, logaritmo neperiano de x en base a, menos. Esto es una constante. Entonces queda 1 sobre el logaritmo neperiano de a. Eso multiplicado por x, ¿no? Bueno, si es una integral indefinible, puede ser más. Oye, ahí tendrías la integral de la función, ¿no? De la función logaritmo. ¿No? Eso sería. Muy bien. Entonces, bajo todo esto, podemos trabajar en todo caso este problema que es acá, ¿no? Ahí tienen ese problema. Ajá. La integral del logaritmo neperiano de 2 de y elevado a la x, 1 sobre x cuadrado, logaritmo de 4, logaritmo bueno, 3x al cuadrado más 1 en base 4. ¿Cómo trabajaría en ese problema? A ver, jóvenes, ¿cómo sería eso? Ya, jóvenes, ¿cómo sería eso? Ya, jóvenes. Bueno, como pueden ver esta parte de acá, eh, por propiedad del logaritmo, esto sería esto de acá, sería funcionando como exponente de esto de acá, me quedaría el 1 sobre x cuadrado, logaritmo de e en base 2, ¿no? Por logaritmo de 4, bueno, de 3x al cuadrado en base 4. Y bueno, esto en cierta forma ya funcionaría como una constante, ¿no? Se la pueden sacar. Logaritmo de e en base 2, la integral, logaritmo de 3x al cuadrado más 1, y todo en base 4. Igual, ¿no? El comportamiento de esta integral es análogo a la que trabajamos hace un momento, con el logaritmo neperiano, ¿no?
Eso de hecho tiene que ser integración por partes, no queda otra, ¿no? Esto tiene que ser integración por partes. Integración por partes. Mejor, ¿cuánto sale eso? A ver, trabaja, hermano. Esto viene el U. A ver, ¿cuánto sale eso? Trabaja en esa parte. ¿Ya? Voluntario. Jóvenes voluntarios. Uy. A ver, ¿ya salió? Lo dije, a ver. Torres. A la X más 3x al cuadrado más 1 por X. A ver, escríbelo ahí, Torres. Torres Paitamala. A ver. Ahí está. Muy bien. Y a la X más 3x más 1. Ya. Más C. Ok. No Bueno. Python, profe. No, no Python malo. Ah, perdón. No, mi apellido es Python, profesor, no Python Ah, malo. Paitán. Ah, perdón. Bien, a ver.
¿Todos están de acuerdo con su compañero? ¿Qué dice? Utilizar la idea la x más 3x al cuadrado más 1. ¿Mm? A ver, ¿todos están de acuerdo? O otra respuesta diferente. ¿Quién ha puesto otra respuesta? A ver, Byron, a ver, Sebastián. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, escribe ahí. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, x a la menos 1. Ya, logaritmo. X al cuadrado. Más 1, menos. Ajá. Más raíz. Ah, cotangente. De 3x más 1, ¿será, no? 3x cuadrado. 3x nada más. Ah, ya. Dice acá que es logaritmo neperiano de qué número. De x. De y. Ah, 4. Ah, ya, ya. Bien. Bueno. Bien, no se olviden que cada vez que, ¿no? Cada vez que hacen una antiderivada, porque esta es la antiderivada, que debe pasar que cuando ustedes derivan debe salirles esta parte, ¿no? ¿No? Cada vez que ustedes hacen una antiderivada, derivan y les sale la función. Muy bien que esta es la antiderivada, ¿no? Eso es lo que nos dice. Nos dice las integral de f de x esto es igual a f de x, más c. Significa que la derivada de f de x debe ser f de x. La derivada f mayúscula. ¿No? Esto estaría haciendo el papel ¿no? de comprobación, ¿no? De que eso es cierto. ¿No? Yo me parece que acá, no sé si derivas esto, no sé si llegan acá. O sea, ahí. No importa, no es problema, Sebastián. Importante. ¿No? Bueno, resumiendo en todo caso esto de acá, y que cada vez que tengan la expresión logaritmo, siempre, ¿no? Siempre la tendencia es que esa expresión siempre se haga integración por partes, y esta expresión, ¿no? La expresión logaritmo, tanto logaritmo como logaritmo neperiano, eh, necesariamente va a tomar, ¿no? El u va a ser esa parte, ¿no? Para hacer integración por partes. Siempre va a ser el u de esta expresión, ¿no?
Pues eso de ahí que les quede claro. Y se puede evidenciar con respecto a lo que le hicimos con logaritmo neperiano, razonamiento es análogo. Así que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, en esta parte lo que se ve es tener claro la parte geométrica, no establecer la parte geométrica de lo que es la función logaritmo, tanto el logaritmo natural como la función propia del logaritmo. Tener claras las propiedades, ¿no? Las propiedades, suma, producto, división, el exponente, ¿no? Entonces, tener claro las propiedades para poder, poder hacer estos problemas, ¿no? Tener claro las propiedades. ¿De acuerdo, joven? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, por hoy día creo que quedamos. Esta parte es manejarlas, ¿no? Las funciones, estas funciones. Y que puede ser en cualquier base, ¿no? La función logaritmo no necesariamente en cualquier base cualquiera, ¿no? Y también vamos a ver las funciones trascendentales como son las funciones hiperbólicas, que también hay que tener un manejo, ¿no? Las funciones hiperbólicas inversas, ¿no? Y ¿no? Se van a presentar en algún integral, manejar esas funciones hiperbólicas, ¿no? Eso ya lo veremos la próxima semana. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Te pasa lista? ¿Qué tal le fue en la práctica? La pasada me dijeron que bien. No sé qué tal les haría. Sí, vamos a pasar lista, jóvenes. No. Mm. Profesor, Sí. aún el profesor Miguel no me contacta para saber si vienes a dictar. Me dijo que les iba a mandar, que te iba a mandar un correo. Yo le he escrito y le dije que te mande un correo. Seguramente te va a mandar un correo hoy día. Yo todavía estamos miércoles de mandarte mañana. Pero lo más Eso es probable es muy que probable está que sí claro. haya. ¿Perdón? Es probable que sí haya. Y ya depende del profe, ¿eh? Pues el profe toma, ya eso depende de él, ¿no? Es un acuerdo que hagan ustedes. En todo caso, el profe, ya la decisión del profesor Miguel, ¿ya? Es la decisión del profesor. Y- El sistema creo que está su correo, parece. ¿Vamos a pasar lista?
Ah, ves, ya eso ya depende de él, ¿no? Ah, ya, sí, no dice que ha mandado un correo. Bien, muy bien, claro, es que claro, es que el tema es que la próxima semana hay práctica, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que hacer práctica, porque si no va a ser complicado, ya que haga la otra semana. Muy bien. Y Abad, Presente. Acosta, Presente, profesor. Aliaga,